Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. El asunto es que los cocaleros inflan las cifras de consumo porque les conviene, obviamente, para vender su producto, etc. Y el gobierno, que es un gobierno apoyado en la base cocalera, apoya esos incrementos, digamos, en lo que se refiere al consumo mal llamado tradicional de la hoja de coca, porque le conviene también aumentar el consumo tradicional a fin de aumentar también la producción del cultivo de la hoja de coca. Y eso es lo que ha pasado desde el 2006, ¿no? Se han ido aumentando las hectáreas de cultivo, tanto legales como ilegales, y ha ido creciendo la producción de la hoja de coca en el país, que actualmente, de acuerdo a la fuente que se consulte, anda entre 30 y 35.000 hectáreas, ¿no es cierto? Y la producción legal de la hoja de coca ha crecido de las 12.000 hectáreas que había con la ley 1008 a las 22.000 hectáreas que actualmente tenemos con todos los incrementos que se han hecho posteriormente y que ahora son legales, incluyendo la legalización que se ha hecho de la parte del Chapare cochabambino. Ahora, toda esa producción de hoja de coca es sumamente preocupante porque no solamente cubre los requerimientos tradicionales del consumo de hoja de coca, sino que ha excedido eso. Y a eso habría que sumarle además la coca proveniente del Perú, porque ahora viene coca, hoja de coca como tal, desde el Perú aquí a Bolivia, y a dónde se dirige esa hoja de coca es obviamente a lo que todos sabemos, a la elaboración de droga, ¿no es cierto? Ahora, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es que en Bolivia se tendrían así contable alrededor de 19.000 toneladas de hoja de coca en producción, digamos, pero el consumo no superaría las 8.000 toneladas para el tema del denominado acuyicu. Las 19.000 hectáreas son las que aprueba el mercado lícito, el de Villa Fátima en La Paz y el de Sacaba en Cochabamba. Eso es lo que aprueba el gobierno para destinarlo al uso lícito de la hoja de coca. 19.000 toneladas año. Y eso es obviamente muchísimo más de lo que se necesita, porque antes del 2006 los gobiernos, a través de los mercados lícitos de la hoja de coca, autorizaban alrededor de 7.500 a 8.000 toneladas de hoja de coca anuales y que pasaban por las autorizaciones de los mercados de Villa Fátima y Sacaba. En cambio ahora se autorizan 19.000 toneladas. Y la pregunta es que si uno cree que el consumo de hoja de coca ha crecido en la misma magnitud. Y la respuesta obvia es que es increíble que haya aumentado semejante cantidad de consumidores para que esa producción satisfaga sus necesidades, ¿no es cierto? Y se puede apreciar a simple vista que esa producción excede con creces y con mucho las necesidades lícitas de la hoja de coca. ¿Qué tendríamos que decir de eso? Que hay un excedente autorizado de producción de hoja de coca que se desvía a otros fines. Doctor, pero esto de la hoja de coca en producción, digamos, tomando en cuenta que es controlado como se controlan los estupefacientes o la gasolina, por ejemplo. ¿Tiene una hoja de ruta? ¿Tiene este tipo de control? O es solamente yo, productor, vengo y dejo y cobro y nada más, digamos? El viceministerio de
dependiente del Ministerio del Interior, del Gobierno, tiene una dependencia que se llama DICOIN, Dirección General de la Hoja de Coca, que es la encargada de regular esta producción y dirigirla a los comerciantes autorizados de hoja de coca. Y a través de esa autorización, los comerciantes de hoja de coca recaban un tanto de hoja de coca que después la destinan a la venta, ¿no es cierto? Entonces, esa responsabilidad recae obviamente en esa dependencia del Estado, lo que ha dado curso además, y lo hemos visto en la prensa últimamente, a una serie de actos de corrupción, porque algunos comerciantes, algunos cocaleros, no sabemos quiénes, se dedican a falsificar los permisos de hoja de coca para venderlos, y parece que algunas autoridades han caído en el engaño, o tal vez son parte, no sabemos, para que esa cantidad que se comercialice se autorice a gente que no lo merece o que no está anotada como tal, porque hay también una lista de comercializadores de hoja de coca. Y debería dársele a cada uno de los que están en esa lista, a cada comerciante, una cantidad determinada también de hoja de coca. Pero con lo que hemos visto parece que esos controles no funcionan bien. Y si no funcionan bien, quiere decir que hay un excedente de la hoja de coca que se da a cualquier comerciante, digamos así, que se lleva una cantidad para venderla en el comercio, ¿no es cierto? En el comercio ilícito. Ahora, doctor, ¿hay algún estudio, algún mapa que se tenga cuál es la región o cuál es la zona que más consume la hoja de coca? De un tiempo a esta parte se habla mucho de Santa Cruz, por ejemplo, como principal consumidor de la hoja de coca. Lo que en realidad sucede es que Santa Cruz es el mayor destino de la hoja de coca, pero eso no quiere decir que sea el mayor consumidor de la hoja de coca. Lo de malo es que desde el año 2000, que se hizo el último estudio creíble de la hoja de coca y que le hizo el CELIN, no han habido otros estudios, excepto el que llevó a cabo el gobierno entre el año 2010 y 2013 a través del Instituto Nacional de Estadística, que ha obtenido resultados un poco dudosos y por lo menos discutibles sobre el destino, la producción, etcétera, de la hoja de coca, ¿no es cierto? Y desde esa fecha hasta ahora no tenemos otros estudios como para saber qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado con el destino de la hoja de coca. Ok. El tema es el siguiente. Esta conclusión tan exacta de Franklin. El mayor destino o el principal destino de la hoja de coca es Santa Cruz. No implica que el cruceño sea el mayor consumidor de hoja de coca. Y esto es cualitativo, no es cuantitativo. Es cualitativo. El último informe lo hizo el CELIN el año 2000. El del 2013 fue un desastre, acuérdense. Entonces estamos jodidos y sobre esto vamos a tener muchas charlas más con Franklin y con otros. Cambio de tema. Pero antes quiero decir lo siguiente. Antes del 2006 habían 10.000 hectáreas excedentes, casi 15.000 hectáreas excedentes, porque teníamos 25.400 cuando el permiso era 10.200. El año 2006, cuando subió Evo Morales al gobierno, subió a 30.900. Y el año 2014 se determinó que iban a ser 20.400 hectáreas y nunca jamás se llegó a ese número. Esto simplemente para que lo vamos teniendo en cuenta para cuando hablemos de otros, del mismo tema en otros programas, tengamos la película más clara. Ayer decía yo, Evo Morales está fundido y está jodido. Y me voy a permitir traer a la mente los famosos estudios que hacíamos cuando éramos muchachos en los colegios.
que no era una historia de Bolivia bien contada, pero que tenían frases que nos marcaban. ¿Se acuerdan ustedes de la frase? No sé, ustedes son menores que yo, bien menores. Belzu ha muerto, ¿quién vive? Belzu le ganó la guerra para ser presidente porque fue una guerra con Melgarejo y le ganó Belzu a Melgarejo. Y cuenta la historia, por ahí la estoy contando muy rápido, que cuando Belzu está por salir al balcón del Palacio de Gobierno, Belzu estaba rechazando o repudiando un golpe de Estado, y entonces entra Belzu al salón para salir al balcón porque era un líder en los sectores populares e indígenas, era el Cholo Belzu, el Tata le decían también, y entonces Melgarejo lo mata antes que salga al balcón. Y cuando lo mata, sale con toda su ordinaria figura y dice, Belzu ha muerto, ¿quién vive? Y la poblada dijo, ¡viva Melgarejo! Y así fue que don Melgarejo se convirtió en el César boliviano, emulando a los Césares romanos, haciendo lo que le daba la gana. Entre otras cosas, regaló un buen pedazo de territorio cruceño a los brasileros. No creo que haya sido por la pata del caballo, pero también se decía eso, donde puso la pata del caballo, que si la hubiera puesto en un mapa más chico, de que le regalaba hasta Cochabamba. No creo. Algún interés y alguna plata tiene que haber recibido. Bueno, pero independientemente de eso, hoy ponerla a la portada número 10, renovadores, o sea, los no evistas afirman que el MAS no es de unos cuantos y que ya no manda Evo, o que Evo ya no manda. Claro, Evo ha muerto, ¿quién vive? ¡Vive Arce! Estoy hablando en sentido figurado, pero la figura es perfectamente aplicable a lo que está viviéndose. Yo sigo sosteniendo que Evo Morales es un muerto político que no le han avisado que está muerto para que lo vaya y se haga enterrar. Todavía pelea, y como en el movimiento del socialismo tienen el miedingo de que Arce no llegue en buenas condiciones, bueno, por si no está, reitero, una sopladita al culito debajo de una tutuma y resucita al tiro y lo convierten nuevamente en líder. Ponerlo al alto ejecutivo campesino don Eber Rojas, que se manda un discurso anti-Evo. Y Eber Rojas no le dijo nada cuando se hizo reelegir, cuando perdió el referéndum y se hizo habilitar, cuando hizo fraude. No, estaba a favor de él todavía. Ahora se convierten en los últimos luchistas davicistas. Puta madre, pobre país, ponerla la nota. Boliviano, nosotros estamos con el estatuto del MAS y PCP a la mano, donde indica claramente que nosotros, las organizaciones sociales, los matrices, como CSUCB, Bartolinas, Interculturales, SIDOP, somos fundadores, padres del instrumento MAS y PCP. Claramente aquí indica en el artículo 10 del MAS. También queremos hacer conocer al hermano Gerardo García, que revisa sus estatutos. Aquí dice de los derechos de la participación, de las militancias. En el artículo 60, aquí dice claramente, indica en numeral 7, asistir a las reuniones, congresos y ampliados que convoque el MAS y PCP de acuerdo a lo determinado en el presente estatuto orgánico. Eso no podemos tacharlo, no podemos borrarlo, sino respetarlo. Cuando sacan esa resolución que no pueden participar los funcionarios o algunos militantes, estamos yendo contra el estatuto del instrumento MAS y PCP.
nosotros como padre, los fundadores del instrumento más IPCP, no vamos a permitir esas privaciones, no vamos a permitir esos rechazos, discriminaciones, sino nosotros vamos a hacer participar a todo el conjunto que son afiliados del CESUTCB, a otras organizaciones que somos parte del instrumento más IPCP. Por eso decimos al hermano Gerardo García, ¿cuántos años ya están en la vigencia, en el cargo, lo que llevan ellos en el directorio del MAS IPCP? ¿Y qué dice en el estatuto orgánico? 2 años de gestión. Por eso nosotros como CESUTCB, respetando a nuestro estatuto orgánico, ya tenemos la convocatoria al Congreso Ordinario para cambio del nuevo Comité Ejecutivo. Nuevamente instamos al Gerardo García que convoque, vamos a verlo, quién entra, quién será el que va a manejar el estatuto orgánico, la personalidad jurídica del MAS IPCP. Nosotros por eso, de aquí... Este señor de apellido Rojas está más perdido que... El movimiento al socialismo lo funda el señor don David Áñez Pedraza, creador de la Falange de Izquierda, que se lo regala a Evo Morales Ayma, historia pura, sin ninguna posibilidad de equivocarnos. Evo Morales no tenía partido y le regala el instrumento político MAS IPCP, porque, ojo, ellos quisieron participar en elecciones como IPSP y no pudieron ni siquiera inscribirlo. Pero el IPSP estaba Román Loaiza, estaba Alejo Vélez, estaba Evo Morales, la idea primigenia era de Filemón Escobar, estaba el acusado de narcotráfico Cutipa, estaba Terán, estaba García, estaban las hermanitas Terán, quiero decir, las hermanitas Terán. Y quiero recordarle al señor de apellido Rojas, Eber Rojas, quiero recordarle que en esa época la CESUTCB militaba con Felipe Quispe Huanca en el movimiento indígena Pachacuti. Entonces, ¿de qué está hablando este señor que él es el padre? La victoria tiene muchos padres, la derrota no tiene. Y ese es el problema de Evo Morales, pero lo que está diciendo es una sarta huevada ahistórica 100%. Es porque la CESUTCB tiene origen y nacimiento en La Paz, y es Felipe Quispe Huanca, el que era su jefe, además él era el ejecutivo de la CESUTCB. La victoria tiene muchos padres, reitero, la derrota ninguno. Pero la verdad es una sola. Va a tener que hacerse otro cuento porque este no le va a cerrar nunca. Vámonos al corte, volvemos al tiro. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando 2 clásicos de nuestra infancia, como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu chocolate listo para tomar a toda hora.